Recibimos en estudios al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. El Ministerio de Trabajo, en esta situación que se generó con la Federación ANCAP, bueno, hoy la Federación ANCAP ha emitido un comunicado que dice que no hubo ninguna rotura, que lo que hubo fue una obstrucción. ¿Ha jugado algún papel después de que ya estaban echados los dados y que cayó el conflicto? ¿Alguna cuestión de acercamiento o es bilateral esto entre el...? En el caso de ANCAP, un poco a planteo de las partes, el Ministerio convocó a una tripartita que se va a llevar adelante el jueves, con la idea de avanzar en el nuevo convenio colectivo. Ustedes saben que hace ya un mes y medio aproximadamente el directorio denunció el convenio colectivo y por lo tanto hay que empezar a negociar. Por lo tanto yo entiendo que acá lo que hay es una señal de las dos partes de que independientemente de que cada uno tiene su evaluación, nosotros también, sobre lo que fue ese día de paro y apagar la refinería, más allá de eso, evidentemente la idea es seguir avanzando y buscar algún acuerdo para adelante, ¿no? Nosotros también, el presidente acaba de decir que le pareció un exceso eso. Sí. Él no lo dijo, pero la única vez que se había parado era en protesta contra el golpe de Estado. Sí, sin duda. Yo creo que, yo creo que el problema que estamos teniendo no es cantidad de conflictos. Si uno lo mira, y acaba de salir hoy el índice de conflictividad. Sí, Fernando Pereira lo tuiteó hace pocos días también y dijo esto es muchísimo, en el 2015-2016 fue mucho más, dijo. No sé, pero en base a los datos del monitor de la Católica. Bueno, ¿no? Hoy salió el análisis de todo el año, el índice de conflictividad laboral del Uruguay aumentó obviamente en el segundo semestre, sin duda, pero comparado con el segundo año de gobiernos anteriores, es de los más bajos. ¿Cuál es lo que a mí me preocupa? Es que los conflictos que ocurren tienen una velocidad de escalamiento que es sorprendente y que las medidas que se toman son radicales. Voy a dar dos ejemplos que son muy notorios. Uno, en el puerto tuvimos hace 2 meses un paro de 72 horas repentino, de 0 a 100, es decir, de no tener ninguna medida, de golpe, paro de 72 horas, que hizo una afectación fuerte a todo lo que supone la producción, las exportaciones, las importaciones. Y el paro de ANCAP de la semana pasada, con apagando la refinería, bueno, tú lo decías, desde el año 73 y solo ante un golpe de Estado se había tomado una medida de ese tipo. Entonces, el tema no es cuántos, sino cuál es digamos, la virulencia de los paros. Eso me parece muy preocupante. Ayer me decía Richard Reed, acá en BTV, en Buscadores, que, veterano dirigente sindical, sí, obviamente, que al directorio de ANCAP le faltó diálogo, que tendrían que haber, que faltó diálogo. Yo creo que la medida no tiene ninguna justificación y diálogo hubo. Lo que pasa es que la Federación ANCAP exigía que para no apagar la refinería... Richard de afuera, obviamente, no tiene nada que ver con la Federación. Sí, obvio, pero el problema, a mí, a veces uno dice, pero pará, yo te digo, yo voy a apagar la refinería salvo que tú cambies de posición en tal cosa. Y después dicen, la culpa es de él que no cambió de posición. La responsabilidad es tuya que tomás la decisión de hacer una medida extrema sin ninguna duda. Pero bueno, vamos a mirar para adelante. Yo creo que lo que ocurrió. Ahora el tema es ayudar a que el directorio de ANCAP y el sindicato se pongan de acuerdo en un nuevo convenio colectivo y trabajar como ministerio en evitar que que la conflictividad tenga esa característica, que es un escalamiento, o sea, falta de progresividad. Me parece que hay un tema... las etapas que hay que quemar. Exacto. Entonces, ese es el problema. Sí, el propio presidente de ANCAP, Panicic, me decía, no, nosotros no hicimos caer el convenio. Advertimos durante mucho tiempo que a determinada fecha, si no se cumplían determinadas cosas que consideraban que la Federación ANCAP no estaba cumpliendo, caía. Lo llevo a otro tema, este incidente del otro día ahí en Tres Cruces. Ahí el Ministerio está interviniendo de alguna manera, allí no hay acuerdo, allí también hay un sector de los que está quedando relegado en los consejos. Sí, hay un problema que es que el sindicato, la UNOT, y en particular los del Inter, o sea, los de interdepartamentales, no están de acuerdo con lo que termina siendo la firma de
un acuerdo entre gobierno y empleadores sin el apoyo del sindicato y están reclamando algunas mejoras. Estamos conversando, obviamente, vamos a ver qué pasa. En estos días vamos a tener alguna novedad. Nos preocupa, obviamente, los paros que están anunciados, el de este viernes, pero sobre todo, además del de este viernes, el del 23 de diciembre, que la verdad, cuando uno imagina el escenario un 23 de diciembre con paro de transporte, cuando la gente... Es uno de los días del año de más viajes, porque ya el 24, que es el día de la Nochebuena... La gente ya se trasladó en un gran número, entonces... Bueno, por otro lado te dice, bueno, ¿y cuándo lo van a hacer? Cuando no viaja nadie, lo hacen a la medida de fuerza cuando... Bueno, pero ahí el tema es quién termina siendo el perjudicado. ¿Son las empresas o es la gente? No, Pepe Delía nos decía que si el paro es impopular, no está bien hecho. Exacto. Pero bueno, él lo decía siempre. Y ahí cruzas el límite. Es lo mismo que lo que hablé recién de los dos casos anteriores, que cuando empieza a que el puerto no se abre, se convierte en una medida que la gente empieza a evaluar negativamente. Pero, a ver, vamos a no adelantarnos. Con UNOT tuvimos conversaciones ayer. Estamos trabajando, obviamente, y vamos a ver qué pasa. Ojalá lleguemos a la semana que viene, o mejor aún a este fin de la semana, con novedades. Sería muy bueno. Lo tengo que llevar a temas políticos porque los tiempos informativos son más breves. Sí. Decía alguien el otro día en la producción del informativo, lo decía así textualmente, los liberales están marcando la agenda dentro de la coalición de gobierno, entonces Cabildo Abierto lo ubicaba como un partido liberal. Esta discusión la tenemos después fuera de cámara, porque si no son las 12 de la noche y seguimos acá. Sí. Hoy el senador Da Silva los trató de kirchneristas, o sea, que le ponen límite a la producción con el tema de la ley forestal. Pero decían, les marcan la agenda incluso al Partido Colorado y al Partido Independiente. ¿Cómo se ven ustedes? Para nada. O sea, no marcan la agenda. Ellos tienen su forma de ver las cosas. Esta coalición es una coalición entre diferentes. Ellos tienen sus formas de ver las cosas, han dado sus opiniones, pero el gobierno tiene un camino en donde lo que marca el contenido es el compromiso por el país. El compromiso por el país establece ciertas tendencias de funcionamiento, por ejemplo, en materia de la agenda de derechos. El rumbo es claro en cuanto a la mantención incluso del avance en materia de derechos. Cada partido tiene derecho a tener sus opiniones. En ese aspecto, las nuestras son bien distintas. Le falta fuerza al gobierno para cambiar algunas cosas del... Ese es un error de apreciación, porque en realidad digamos así, la vinculación de no tener fuerza tiene que ver con una orientación que no compartimos. O sea, uno puede decir, a ver, le falta fuerza porque no va en este sentido. Por ejemplo, el tema de lo que se llama la ideología de género. En realidad, el gobierno no es un gobierno que pretenda retroceder en materia de género. Por supuesto que en el caso del Partido Independiente, menos aún cuando tenemos nada menos que a Mónica Botero, directora de InMujeres. Y yo diría, se ha avanzado mucho en estos 2 años en lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Un ejemplo claro es la apertura de 2 juzgados en materia de violencia de género, que era un debe que venía de antes, del momento que se aprobó la ley integral de defensa de la mujer contra la violencia de género. Me dice que me queda un minuto, y a mí me quedan 3 cosas para un minuto. ¿Qué piensa el Partido Independiente del proyecto de ley de los mayores de 65 años a su domicilio? ¿Qué piensan de este proyecto de forestación y del uso de la tierra? Y bueno, podría estar allí, está trancada también la ley de medios, pero los últimos 2, por ejemplo, del uso del suelo, por ejemplo, y la prisión domiciliaria, que algunos dicen tiene nombre y apellido. Sí, la prisión domiciliaria ya lo hemos dicho y lo ratificamos y sacamos una declaración como partido la semana pasada.
marcando con claridad nuestra posición contraria. Contraria porque entendemos que tiene justamente una orientación muy definida a resolver el problema de reclusión de ciertos presos que están presos por delitos muy graves ocurridos durante la dictadura. Y la de la forestación, nosotros votamos en contra a ese proyecto de ley del proyecto de Cabildo en la Cámara de Diputados el año pasado, y me parece realmente que es un error avanzar. No entiendo, la verdad, no entiendo el Frente Amplio. El Frente Amplio fue un abanderado del desarrollo forestal. El Frente Amplio impulsó las últimas dos pasteras, la de Montes del Plata y la UPM2. Y ahora, de una manera, yo diría, oportunista, solamente para marcarle un gol al gobierno, para poner en evidencia una diferencia, termina votando contra sus propias orientaciones, porque, a ver, tuvieron 15 años en el gobierno y nunca se les ocurrió votar una ley que limite la forestación. Entonces, me parece que quedan muy mal parados con su propia gente, porque en definitiva su gestión de gobierno fue totalmente contradictoria con esta cosa que dicen que van a votar mañana o pasado. Ministro, gracias por hoy. Un gusto.